Gloria a Dios. Pues en esta hora, hermanos, que ya abrimos nuestro corazón, que ya estamos dispuestos delante del Señor, les voy a invitar que abran sus Biblias, por favor, me acompañen ahí en el Éxodo capítulo 20 del versículo 3 al 5. En el Éxodo 20 del versículo 3 al 5, un texto bien conocido, ¿cierto? Quizás ya saben para dónde nos dirigimos en este tema, ¿cierto? Y vamos a darle para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, que dice así en el nombre poderoso de Jesús: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fíjense cómo dice: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hoy, hermanos, vamos a ver un tema tocante a la idolatría, ¿cierto? Vamos a ver primeramente, hermanos, ¿qué es lo que es un ídolo? ¿Qué es lo que es un ídolo? Porque para que exista un ídolo también tiene que existir un idólatra, ¿cierto? Y para que exista un idólatra, este tiene que ser pagano, ¿cierto? Porque dentro del paganismo surgieron todas esa clase de ídolos. Y veamos pues, ¿qué es un ídolo? Y con esto vamos a comenzar, habiendo leído esta porción de las Escrituras. Un ídolo, hermanos, es una imagen u objeto de talla que los paganos veneran como a un dios. Ahora yo les pregunto, ¿eso es correcto? Representación de un ser superior cuyo carácter varía según las diferentes estructuras religiosas. Persona o cosa, fíjense, persona o cosa excesivamente amada o admirada. En esto también cabe la palabra ídolo. Ahora, una imagen de talla, nosotros nos encontramos con muchos ejemplos, hermanos, y principalmente allí en el libro de Isaías, ¿cierto? Ahí miramos cómo el Señor constantemente reprendía al pueblo por causa de que se desviaban sus ojos a las costumbres que tenían los paganos. El pueblo hebreo, hermanos, era y es considerado el pueblo de Dios. Todos los pueblos a los alrededores y que no estuvieran adheridos a ellos, ¿cómo se les consideraba? Como paganos. Sucedía, hermanos, que en esos tiempos siempre, hermanos, el pueblo de Israel, como miraba que había, por ejemplo, en Egipto Faraón, que había, por ejemplo, en Persia había un rey, y así sucesivamente, hermanos, ellos ponían sus ojos en esto. Sucede que el pueblo de Israel en muchas ocasiones se desviaba, y la advertencia de Dios venía con esto. Ellos ponían sus ojos en los reyes de las otras naciones y decían: ¿por qué nosotros no tenemos Dios? ¿Por qué nosotros no tenemos un dirigente? ¿Cierto? Tenían a Moisés, por ejemplo, pero ellos querían un rey, ¿cierto? Porque ellos no querían vivir bajo la teocracia, es decir, bajo el gobierno de Dios. Miren, gracias a Dios que nosotros vivimos bajo la teocracia y respetamos también a nuestros gobernadores, como está escrito. Miren, pero esto es lo que es un ídolo. Una imagen, hermanos, de semejanza de reptil. ¿De qué puede ser más un ídolo? De semejanza de hombre, semejanza de mujer, y aún se aplica a aquello que puede estar o que sea un ser viviente, pues, a lo cual le dediques excesivamente admiración o excesivamente amor. Mire, por otra parte, les decía que para que existieran los ídolos tendrían que existir los paganos. Ahora, ¿qué es un pagano? Bueno, un pagano era considerado un seguidor de un falso dios o una religión ocultista, el que se deleita en los placeres sensuales y en los bienes materiales. Por lo general en la Biblia, hermanos, este término se aplica a los que no son judíos, ¿cierto? Todo lo que está fuera de la ley de Dios puede considerarse como pagano, porque los que están fuera de Dios constantemente adoran lo que no conocen.
constantemente levantan estatuillas, levantan ciertas figuras y dicen, este murió por la causa de Cristo. En ocasiones ni siquiera fue conocido, pero ellos levantan estos ídolos a base de la idolopeya. La idolopeya, hermanos, es el arte de poner en la boca de un muerto una historia, ¿cierto? Por ejemplo, fulano de tal murió, y murió por causa de que no quiso entregarse o que no quiso recibir la religión que estos en su tiempo querían imponer a las personas, ¿sí? Entonces estos lo mataban, y para encubrir su delito decían, este fue San fulano de tal, fue el mártir de Cristo, ¿cierto? Hizo tal y tal y tal y tal cosa. ¿Cuál? Lo mataron. Pero ellos lo hacen de esta manera. Eso es el arte, o lo que ellos consideran como la idolopeya, poner una historia en un muerto a favor de. ¿Se fijan? Es así como se han acostumbrado, hermanos, a hacer crecientes, por ejemplo, aquellas historias donde se cuenta que hubo muchísimos mártires que defendieron la causa del Señor y de la Virgen María. ¿No han escuchado eso? Historias. Lo casual, hermanos, o la casualidad más bien, es que según ellos, cuando iban a morir siempre gritaban estas palabras: viva Cristo Rey y la Santísima Virgen María. Wow, qué cosas, ¿no? Pero siempre al terminar la historia, si usted se dedica a leer alguna de las historias de los mártires de Cristo, va a mirar que casi siempre al final va a decir eso, cuando en realidad no es cierto. Mire, hasta hay una canción por ahí de Vicente Fernández que habla del cristerismo, ¿cierto? Y que al final dice, pues viva Cristo Rey y fuego, ¿no? Miren, está dedicada a ello. Pero en realidad, hermanos, lo que ha sucedido con la religión popular es que en un principio fue un imperio, y este imperio avanzó a base de derramamiento de sangre. El primer papa no fue Pedro. El primer papa fue considerado Constantino I, que asimismo fundó la ciudad de Constantinopla. Y él, hermanos, fue uno de los primeros que comenzó a imponer indulgencias a las personas para que se les fuesen perdonados sus pecados. Pero no fue Pedro. Que el imperio romano haya matado el cuerpo de Pedro y que lo hayan crucificado de cabeza porque el mismo Pedro así lo pidió, pues ellos lo hicieron. Pero confundiendo las escrituras cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose al evangelio, a la doctrina que había enseñado a sus apóstoles, no meramente o literalmente como ellos lo hicieron. Mataron el cuerpo de Pedro y después sobre el cuerpo o la tumba de Pedro ya levantaron el Vaticano. Fíjense cómo lo hicieron. Y esto está escrito, hermanos, en enciclopedias. O sea, hace que la historia está plasmada y no se puede evitar. Ahí está. Quien quiera conocer la verdad, pues la verdad, como dijo Cristo, os hará libres, ¿cierto? Y así es. Entonces, en este presente tiempo, hermanos, el paganismo ha surgido con una ideología que ya les decía, que es la llamada veneración y honra a los que ellos nombran santos. Ahora, ¿qué es un santo? Nosotros ya lo hemos visto en otras ocasiones. Un santo, hermanos, es aquella persona que está apartada y ajena del mundo para gloria y honra del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo vamos a considerar nosotros que una persona puede ser santa porque otra persona lo declaró? Eso ni siquiera es bíblico. Cuando en realidad, hermanos, de un tiempo para acá, desde Constantino para acá, comenzaron a poner esas indulgencias, como les digo. Por ejemplo, rezas 3 Padres Nuestros, te unges con agua bendita, recitas 5 Ave Marías, y esa fornicación que cometiste se te va a quitar. Fácil. Miren, cuando dice la escritura que los fornicarios, ¿qué va a pasar? Y el único que puede dar perdón a este es el Señor Jesucristo, y no por medio de los hombres. Porque los hombres no tenemos ese poder, solamente Cristo Jesús, y por medio de su santo nombre. Todo lo que haga, sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús, ¿cierto?
Y no en el nombre de Pedro, de Juan, de Mateo, de María. No, hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y podemos buscar en la Escritura y no vamos a hallar un registro donde se haya pedido a otras cosas ajenas a Dios. Sus santos y fieles, estos sí, murieron por causa del Señor y se dieron hasta la muerte. Y en esto miramos un registro en las Escrituras. Y en otros contemporáneos con ellos, Josefo entre otros. Mire, ahí nos damos cuenta lo que en realidad pasó. No lo que nos han contado, hermanos, durante siglos. El surgimiento, hermanos, de la idolatría comenzó, hermanos, en tiempos muy antiguos. Pero cuando, hermanos, la naciente Babilonia creció, ahí se aumentó la idolatría. Y como era una nación venerada por todos los pueblos de los alrededores por su grandeza, porque sabía, hermanos, que en aquella Babilonia había unos jardines tremendos y no estaban en el piso, los tenían en una segunda planta. Fíjense cómo hacían esto. La gloria le daban los pueblos de los alrededores a esa Babilonia y a su rey. Y de ahí comenzó, hermanos, todo esto a impulsarse, ¿cierto? Pero claro, el que comenzó con la Babilonia se llama Nimrod y lo encontramos ahí en el Génesis. Mire, Nimrod, mire. Entonces, por eso nosotros debemos de darnos cuenta que alguien dice, bueno, es que lo que pasa es que nosotros no adoramos las imágenes, las veneramos. La veneración es un sinónimo de adoración, ¿cierto? Me parece increíble, hermanos, que gentes estudiadas, gentes con licenciaturas, ¿cierto? Gentes las cuales han aprendido principios de filosofía y aún así, hermanos, lo primero que usan es la razón, sigan adorando imágenes. Cuando por medio de su palabra y lo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Y dice de ninguna semejanza, dice de ninguna, ni poquito. Dice de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra. Imagínense. Entonces la pronta respuesta es que mis padres me lo inculcaron desde que yo nací. Yo me acuerdo cuando tuve uso de razón, yo ya estaba adorando las imágenes. Bueno, pero esto fue porque se impuso. Miren, les voy a contar conforme a la historia. Aquí en México también tenían sus ídolos. Por ejemplo, Quetzalcóatl, Coatlicue, Huitzilopochtli, entre otros, ¿cierto? Entonces, a estos también los antiguos mexicanos pues adoraban, ¿cierto? Los indígenas los adoraban. Que uno era que el dios del sol, que el dios de la lluvia, que la diosa de la fertilidad. Dioses para todo. La ignorancia. De esto se aprovecharon los españoles hace un poco más de 500 años, ¿cierto? Porque México no es un país tan viejo. Mire, de eso se aprovecharon los españoles cuando llegaron con un estandarte, con un ídolo. En todo lo alto llegaron, queriendo buscar la India. Llegaron aquí a América y así le pusieron al principio. Pero deje de eso. Cuando ellos miraron la ignorancia de los antiguos ancestros, miren, cuando ellos venían, hermanos, estos, ¿sabe una cosa? Desde ahí comienza, porque miren, ¿cuántas Marías conocemos en la Biblia? Quizás la hermana de Aarón es una, ¿sí? María, la madre de Jesús, y quizás alguna otra, hay como 3, ¿cierto? Ahora, ¿dónde dice la Biblia que María recibía adoración? En ninguna parte en la Escritura, ¿cierto? Al contrario, en una ocasión le dijeron a Jesús, unos que andaban por ahí caminando, yo creo que fue una de las primeras marianas, porque le dijo, bendito los pechos que mamaste y el vientre que te sostuvo. Jesús le dijo, más bienaventurado aquel que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Alabado sea Cristo. Jesús no se los permitió. La alabanza es para Dios, únicamente para Dios y solamente para Dios. Él vino y fue quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Fue Él. Mire.
Llegó el momento, hermanos, en que se conoció a Guadalupe. ¿Quién es Guadalupe? ¿De dónde salió esa palabra si en las escrituras no se menciona? No puede haber un ídolo para cada etnia, aunque así lo hicieron. Miren, ellos dicen, por ejemplo, que Fátima es la misma que Guadalupe, ¿cierto? Que Guadalupe es la misma que la del Carmen, ¿sí? Y así se la siguen. Solo dicen, es que se ha manifestado conforme a la piel y la etnia de cada nación. Hermanos, esto no es cierto. Cuando los indígenas comenzaron a defenderse, hermanos, ellos miraban a los españoles que venían y estos gritaban, los indígenas decían Guadalupe, decían Guadalupe. Y esto es, hermanos, en idioma náhuatl y significa cuna de lobos. Cuna de lobos, decía que venían los lobos. Eso es lo que significa la palabra Guadalupe. La historia lo menciona, está plasmado. Mas sin embargo, les digo una cosa, también por falta de conocimiento, dice el Señor por medio de su palabra, que el pueblo pereció. Su mismo pueblo, el pueblo hebreo pereció. Ahora, México, hermanos, es un pueblo idólatra también. Como les decía, es increíble, pero así lo es, ¿cierto? Que nuestros propios presidentes en ocasiones se rinden, ¿sí? Y hubo alguno de botas que hasta llegó allá al Vaticano y le besó la mano a aquel. Hermanos, entonces no somos una nación independiente. Y esto quiere decir que el Vaticano está sobre todas las naciones. Está escrito en la Biblia y no se puede evitar. Mire, pero la verdad se encuentra en la palabra de Dios y de ahí, hermanos, nadie nos mueve. Mire, entonces llegaron estos y miraron, estos tienen a la diosa Coatlicue, la madre de Quetzalcóatl. Dijeron, bueno, pues nomás vamos cambiándole el nombre. Pues ¿cómo le pondremos? Bueno, que sea María. Bueno, pero ellos dicen Guadalupe porque traían el estandarte. Ellos dicen Guadalupe. Bueno, pues que sea Guadalupe. Aleluya. Miren, la ignorancia de aquellos y la de nosotros por no leer. Mire, ahí está la historia plasmada. Nos podemos dar cuenta de ello, ¿cierto? No está prohibida. Entonces cambiaron el nombre de Coatlicue por Guadalupe. Y el de Quetzalcóatl, que era su hijo, lo cambiaron por Jesús. Y dijeron, ahí está. Y de ahí para adelante, donde iban conquistando, iban plasmando la religión, iban imponiendo la religión. Cuando en realidad, hermanos, Cristo vino a traer religión. La palabra religión solamente es un cúmulo, que significa cúmulo de creencias, ¿cierto? Bajo la responsabilidad de una deidad. Eso es lo que significa. Ahora, Santiago dijo, bueno, si vamos a que se aferran a la palabra religión, bueno, la religión es para aquellos que van y visitan ¿a quiénes? ¿Cómo dijo? A los enfermos, a las viudas, pero dice en la última parte, pero sobre todo que se apartan del mundo y del pecado. ¿Quién lo hace? Mire, entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos deja, hermanos, muy claramente establecido, y lo miramos en el texto memorial con el que comenzamos. No te harás imagen. Y cuando dice no te harás imagen, es ninguna imagen. Mire, pero la gente se aferra a ello. Dice, una vez alguien me dijo, pero es como si yo tuviera la foto de mi madrecita y quisiera ver a mi madrecita y mi madrecita ya murió. Dios la bendiga a mi madrecita. Alabado sea Dios. Mire, y decía, es de esa manera, amigo, es de esa manera. No es que los estemos adorando, no los están adorando. Mire, al que pertenece toda la gloria es a Dios. Si no, no por nada diría, yo soy fuerte y celoso. Y hermano, de las cosas más desagradables que aprontan o encienden la ira de Dios es que se cometa la idolatría o que un hijo suyo, hablando de los cristianos,
estén adorando cosas o estén amando en extrema a alguien o a algo, o dediquen más tiempo en exceso que es el que le pueden dedicar a Dios. Mire, sencillo. Por ejemplo, alguien compra un póster y dice: ay, fulano de tal está bien guapo, mira el cuerpo que tiene, ay, ese que adoras, está perfecto. No, hermanos, hay que darle la gloria a Dios. Mire, ese es un ejemplo y es sencillo. Mire, en estos tiempos, hermanos, hay quienes no se han apartado de la idolatría y por ahí sacan su cartera y ahí tienen que a Santo Toribio de Atocha. Hermanos, ¿qué pueden hacer ellos por nosotros? ¿Acaso no dice la Escritura: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos? Es en Cristo, ¿cierto? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesús. En ocasiones me decían: es que María es mediadora. ¿Mediadora de qué? Ella cumplió su propósito y la amamos y miramos su ejemplo de una mujer que se prestó para la gloria del Señor y asimismo fue instrumento útil, pero la gloria sigue siendo para Cristo, aleluya. Sigue siendo para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, hay que desarraigar todo eso. Para comprender los misterios de Dios, tenemos que alejarnos completamente de esas cosas. En una ocasión, hermanos, a un pastor le regalaron una figurita de un dios de la India, el cual es un elefante con el cuerpo de Buda, está sentadito ahí. Y se lo regalaron, y como si no conociera, lo aceptó y dijo: ay, pues gracias, qué bonito. Empezó a decaer su economía. Empezaron a pasar problemas en su casa. Ahora, porque mire, es cosa delicada que nosotros tengamos utensilios que no son para la gloria de Dios en nuestra casa. Utensilios los cuales miramos reflejados, por ejemplo, allá con Salomón en el templo. ¿Recuerdan esa historia? ¿Cómo es que sus mujeres, qué fue lo que metieron? Ídolos, instrumentos para alabanza. ¿A quién? A otros dioses. Y es por eso que el Señor nuevamente encendía su ira. Mire, pues comenzó a caerle su economía, hasta que una persona de los que estaban allá sentados le dijo, porque fue a visitarlo, dijo: hermano, pero ¿qué tiene eso? Bueno, pero es que esto me lo regalaron y pues no lo pude rechazar. Dice: no, hermano, pues se lo debe haber regalado un brujo, le dijo. ¿Cierto? Porque ese es un ídolo. Y sabe una cosa, los consagran también, los consagran para Satanás. Mire, porque todo lo que está fuera de Dios no proviene de él, ¿cierto? Entonces, hasta entonces dijo: no, pues sí es cierto. Y entonces lo sacó y lo tiró. Pero hermanos, no solamente eso, hay cosas las cuales en ocasiones todavía se tienen. Hermanos, no le hace que sea un recuerdo de tu abuelita. Si es un ídolo, sácalo, ¿cierto? Si es un recuerdo de algún pariente, pero es un ídolo, sácalo. La gloria sea para Dios y tu casa, hermano, sea un lugar santo para la gloria de Dios, porque ahí habitan, o ahí habitas tú que eres hijo de Dios. Mire, por eso tener cuidado, no es cosa sencilla. Cuando se tienen esas cosas todavía, es más difícil que la persona las deje. Es cuando dice: no, pero es que no pasa nada. Bueno, eso es lo que tú piensas, ¿sí? Eso es lo que la gente piensa. Es que no, es que son bien exagerados. Bueno, si la palabra de Dios lo menciona, entonces ¿a quién le decimos exagerado? ¿Al hermano Alejandro o a Dios? Porque Dios es el que lo demanda, ¿cierto? Entonces tengamos nosotros cuidado. Él es fuerte y celoso. Y no solo eso, sino que también promete maldición a aquellos que dan gloria a dioses paganos. Miren. Y por ejemplo, hermanos, vamos a ver Isaías 44. Gloria a Dios. En Isaías, allí en el capítulo 44, vamos a mirar del verso 9 en adelante.
Los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Y ahí sigue, mire, hasta el capítulo 20 sigue hablando de esto. Dice, para nada les de provecho. Mire, iguales a ellos, dice más adelante, son los que los hacen, porque viendo no ven. Mire, dice ahí en el 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Miren, se lo labran, le dan forma, lo cuelgan ahí en su casa. Y no solamente eso, sino que en aquellos días, como en estos días, lucran con la palabra de Dios y dicen, bueno, esta es la imagen de San Jacinto, mi Chinto, dicen, ¿sí? Entonces yo alabo a mi Chinto porque me hizo este favor. Y si acaba de decir no ven, viendo no ven, no entienden, dice. Cada uno toma su propia decisión, alaba a su propio Dios. Y como les digo, lucran, porque también, hermanos, los venden. ¿Cierto o no? ¿Cuánto cuesta un ídolo? Hace poquito me encontré a uno que parecía que iba en procesión, llevaba una crucesota. Es que no lo había visto del otro lado. Traía la figura de un Cristo clavado. Ya cuando se dio la vuelta ya lo vi. ¿Y qué pasó? Que esa figura la estaba vendiendo en 400 pesos. Yo le dije, ¿cuánto es lo menos? No se crean. Pero hermanos, están lucrando con la fe de las personas. Porque lamentablemente las personas que no tienen este conocimiento bendito dicen, pues nació el nuevo ídolo, el santo niño del cacahuatito. No, pues yo quiero tener su foto. Vamos buscando a ver quién la vende. ¿Se fijan? Lucran con las cosas que se supone que para ellos son santas. Qué terrible, ¿no? ¿O cómo ven? Eso es lo que está pasando. Aquellos que las labran, hermanos, o que las hacen, o que las pintan, créame, la mayoría no las regala, ¿cierto? Sino que se las vende. Yo creo que, bueno, ha de ser porque se las venden que las quiere más, porque le costaron. Mire, todo ese tipo de cosas, como le digo, tiene un principio, pero conforme a la palabra de Dios, y como no tiene nada que ver con Dios, por eso Él dice, yo soy fuerte, celoso, ten cuidado. Ten cuidado. Mire, el Señor no permitió la idolatría a otras cosas, y cuando el pueblo de Israel idolatraba, siempre caían. Siempre estaban, hermanos, disgustados con el Señor, y no porque el Señor tuviese la culpa, sino por causa misma. Miren, ellos cambiaron la gloria de Dios por presunción, por vanidad. Desde un principio el Señor advirtió, hermanos, a su creación, pero ellos no le quisieron escuchar. Vamos a ver ahí en Jeremías 35:15, por favor. Jeremías capítulo 35, verso 15, que dice de esta manera: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Cuán grande es el Señor, cuán preciosa es su palabra, cuán clara es para nosotros ahora.
Pero recuerde que en una ocasión usted también estaba cegado, no digo que todos, pero estaba cegado conforme al yugo de la religiosidad. Y mirando no miraba, ¿cierto? No miraba que ese ídolo no tenía poder. ¿Saben? Aún los tienen que andar cargando en las procesiones de los pueblos, porque no pueden andar por sí mismos, porque tienen ojos y no ven. Así lo dice el Salmo 115, ¿cierto? Porque tienen manos y no dan palmas. Y nuevamente en Isaías lo dice: semejantes a ellos son los que los hacen. Miren, ¿se dan cuenta qué es lo que están adorando allá afuera? ¿A quién le están dando la gloria allá afuera? Si no es a un... Miren, allá una persona que vive sin ley, es decir, un inicuo, hermano, tiene de ídolos, tiene tapizada su pared y a cada uno le tiene una veladora. Y de repente yo creo que ya no sabe ni a cuál pedirle. A ver, ¿cuál es el que me va a ayudar para mi trabajo? ¿Cuál me va a ayudar a conseguir novia? Hermanos, la gente está cegada con estas cosas. Dios los libre, Dios los ayude, Dios los saque de esa situación, porque le están dando la gloria a cosas inútiles. Pero Dios es grande en misericordia a usted y a mí. Nos ha revelado algo que antes no mirábamos, pero ahora que vino, quitó de nuestros ojos esa venda y ahora podemos alabar con toda libertad a aquel Dios que no miramos, pero lo podemos sentir en el nombre poderoso de Jesús. Lo podemos sentir a ese Dios eterno. Aleluya. Y ese Dios que alabamos, sí nos puede sostener a nosotros. A ese Dios que glorificamos, sí escucha nuestras oraciones. A ese Dios que le damos la gloria, fue el que pudo de redimirnos y atraernos con lazos de amor. Y ahora le damos gracias con toda libertad. Y solamente a Él adoramos con todo nuestro corazón. Aleluya. Qué glorioso. Miren. Y todavía les digo algo, y todavía para ellos esto que nosotros degustamos ahora es locura, como dijo el apóstol Pablo. No le hace gloria a Dios. Dios quiera y todos aquellos y parte de nuestros familiares se entreguen al Señor, ya sea por medio de nosotros o por alguien más, pero el Señor que utilice a quien tenga que utilizar. Usted no desmaye, siga orando por ellos. Aleluya. Mire, pero es que ellos están cegados conforme, hermanos, al yugo de la religión. Mire, conforme al yugo de la religión. Dios dice no, ellos dicen sí. Dios dice sí, ellos dicen no, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces no claman a Dios. Y hay algunos que se han separado un poco y se han autonombrado los marianos. Y estos solamente piden a María. A otro ya no, ya. Los otros ya caducaron para ellos. Es lo que les digo. No hayan ni para dónde hacerse. Mire, y luego sale uno nuevo, y luego también aquel nuevo ídolo también tiene sus fans, ¿no? Y también van y lo siguen. Mire, ahora, quien es inicuo no solamente tiene ídolos de talla, sino que también quien es inicuo, para también su ídolo puede ser Vicente Fernández, Pedro Fernández, Paquita la del barrio, etcétera, etcétera. Y sabe una cosa, esos también son ídolos. ¿O no han escuchado también en la televisión que se va a presentar el ídolo del pueblo? ¿De cuál pueblo? De nosotros no, ¿cierto? Tenemos un Dios y Salvador que es Cristo. No ocupamos más, ¿cierto? En Él estamos completos y seguros. Él es la cabeza de todo principado y potestad. No, que vamos a andarle pidiendo a cosas, hermanos, que no tienen poder. Antes, primero, hermanos, que me corten la cabeza, pero primero alabemos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él, hermanos, es quien nos ha dado libertad y ha llenado ese hueco que el mundo nunca pudo llenar con todo y su idolatría. Solamente Cristo lo pudo hacer. Aleluya. Mire, gloria a Dios.
Solamente Cristo Jesús lo pudo hacer. Y en Él estamos satisfechos. Miren, hay quien entra y busca y dice, bueno, pues a ver, ¿dónde está? ¿Cierto? Hay quien busca aunque sea una cruz para doblar un poquito sus rodillas y echarse el 666. Ahorita les explico por qué el 666. Haga esta señal con la mano izquierda. Mire, 666. Y sabía que esta señal que estoy haciendo la utilizan en el ocultismo, en el satanismo, para llamar espíritus de demonios. Ahí se las dejo. Mire, y esto lo reveló un ex sacerdote satánico, que por cierto, los mismos satánicos no hace mucho que lo persiguieron y lo mataron, pero dejó su testimonio. Pedro Romero, así se llama él. Mire, y él reveló todas estas cosas. Por eso tengamos mucho cuidado. Alejémonos ya totalmente. El que no se siente satisfecho con Cristo, yo no sé qué está haciendo por allá, o qué otras cosas tienen relación con el pecado. Porque el que se ha alejado de la maldad y del mundo está completo en Cristo. Yo soy uno de ellos. ¿Cuántos están completos aquí en Cristo? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor con todo su corazón? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces mirábamos, el Señor les advirtió y les dijo a los mismos profetas, lo voy a repetir, Jeremías 35:15, y envié vosotros a todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, es decir, con tiempo, desde el principio, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Pero oh Jerusalén, Jerusalén, ¿qué hacía con los profetas? ¿Los mataba? ¿No hacían caso del mensaje que les traía el Señor? Mire, dice, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Mire, por eso que el hombre cambió la gloria del Señor por cualquier otra cosa. La idolatría no consiste únicamente en postrarse una imagen, sino también en adorar con imágenes o sin ellas, ¿cierto? Nosotros podemos mirar, por ejemplo, podemos mirar a una persona que practica el Islam. Ellos están de rodillas, ellos tienen una hora de oración, ¿cierto? Pero ellos, como no miramos que traen algo en sus manos o algo está frente de ellos, ¿creemos que están orando a Dios? Pues no, ellos están orando a Mahoma y a Alá, ¿cierto? En otras palabras, son los dioses de aquellos antiguos descendientes, hermanos, de la sierva. ¿Recuerdan la sierva con la cual tuvo un hijo? ¿Quién? Abraham, ¿la recuerdan? Son los descendientes de Ismael, ¿cierto? Es decir, los árabes que adoran a Alá y a Mahoma, ¿cierto? Y en sus oraciones ahí están. Bueno, yo digo, se inclinó, de estar orando a Dios. Bueno, hay que tener cuidado y hay que conocer las cosas, ¿cierto? Porque la persona puede honrar a un ídolo o adorar a un ídolo con o sin imágenes también. Miren, y en estos tiempos ya con eso del ecumenismo y con que se han unido una religión con otra y otra con otra y la mezcolanza de otra, y dicen, es que el fin es para alabar a Dios. Pero llega el momento en que quedan en desacuerdo por causa de doctrinas. Por eso el pueblo de Dios no se mezcla con eso, ¿cierto? Porque la doctrina de Cristo siempre va a prevalar a aquellas otras. ¿Saben por qué? Porque aquí se practica la santidad, porque aquí se alaba a Dios, porque aquí, hermanos, se predica la verdad y no la injusticia, ¿cierto? Y el fin en común entre nosotros y único es la alabanza a Dios, ¿cierto? Y no solamente una reunión donde están todos mezclados y no quedan en ningún punto favorable y siguen haciendo, después de que no están en ese lugar, lo mismo, cada quien por su lado adora lo que adora. ¿Se fijan? Miren, entonces
no consiste solo o únicamente en postrarse frente a una imagen, sino también adorar imágenes o sin ellas. Más bien hoy estamos de acuerdo con Pablo y afirmamos tener conocimiento de que un ídolo no es nada, e insistimos que detrás de la idolatría hay poderes ocultos con los cuales no se debe de jugar. Vamos a mirar primero a los Corintios capítulo 10, por favor. Primera a los Corintios capítulo 10, del verso 14 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Que dice así. Ya lo tenemos, primero los Corintios capítulo 10, ¿verdad? Que dice del verso 14. Por tanto, amados míos, huid. ¿De qué quiere que huyan? De la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos practicamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, ahí subráyelo, lo sacrifican y no a Dios. Entonces, aquí nos aclara una cosa bien tremenda. Está mencionando el apóstol Pablo que tras cada imagen detalla que se encuentran demonios. Mire, así lo dice la palabra de Dios. Dice: no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dice el apóstol Pablo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos. Fíjense, acabamos de mirarlo en el Éxodo 20. O provocaremos a celos al Señor. ¿Acaso somos más fuertes que Dios como para toparle? ¿Quién es más fuerte que Dios? O que diga, bueno, es que Dios no me concedió el milagro. Le voy a pedir a San Agustín, a lo mejor él sí me lo hace. Aleluya. No, hermanos, lo que pasa es que la gente en ocasiones no pide con fe y se desvía. El Señor es todopoderoso para hacer su maravilla en la vida del creyente. Dice: clama a mí y yo te responderé. Dice: yo concederé las peticiones de tu corazón. Lo que pasa es que nos desesperamos, y como muchos no solamente han ido tras los ídolos, sino como Saúl han ido tras los adivinos, tras los brujos, tras los hechiceros. Ay, bendito sea Dios. Qué cosas, ¿no? Y después preguntan: ay, hermano, pues es que la otra vez fui con un hombre que traía unas ramitas y me comenzó ahí a sacudir las ramitas, y luego, no, Pérez, hermano, pues, y que agarra un huevo y también me lo untó por todo el cuerpo. No va a creer que abrió el huevo y salió una lagartija. Ay, Dios mío. Todo lo tienen preparado. Sí tienen poder, pero es del maligno. El Señor lo reprenda. Pero ¿sabe una cosa? Satanás nunca va a hacer un favor sin cobrárselo. Te dicen: no, la consulta es gratis, llama ahora, ¿no? Llama ahora al 00 punto tras. Sí, llama ahora. Y yo te aseguro que en 15 días, es que tengo 15 días, todavía se levantan, ¿eh? En menos de la semana vas a estar liberado. El tumor que traes, porque es un tumor el que traes. Los doctores no lo sabían, pero yo ya lo sabía, porque telepáticamente me di cuenta. Ay, y la persona está bien asustada atrás del televisor. Casi le da un paro cardíaco, ¿no? Mire, dice: sí, cierto. Y todos le dicen: oh, maestro, sí, cierto. El Señor reprenda todas esas brujerías en el nombre de Jesús. Porque están ganando también seguidores, ¿cierto? Están ganando también seguidores. Y al rato ellos mismos se dan cuenta de que se metieron en un lugar donde no debieron de haberse metido, porque todo lo que viene es todavía peor. Miren, es todavía peor, y hay testimonios de ello. Y yo tengo familiares que se han metido en esas cosas. Algunos lamentablemente se han acostumbrado a vivir con los demonios ahí.
Pues ya me acostumbré a que se caen los platos, a que tengo pesadillas, a que le jalan el cabello a mi niño, a que veo un enano debajo de la cama. Hermanos, Señor lo reprenda. ¿Qué vamos a andar viviendo con demonios? ¿Cierto? Miren, se acostumbra, pero ¿sabe una cosa? Es muy difícil después que se desarraiguen, porque prácticamente el meterse con Satanás es como tener un pacto con él. Y lo que él quiere es que tu alma o el alma de aquel que se involucra con él se vaya con él al infierno. Les aclaro una cosa: el infierno no fue hecho para los hombres. Dice la palabra de Dios que el infierno fue hecho ¿para quiénes? Para Satanás, ¿cierto? Y para sus ángeles, los cuales serán arrojados en aquel día en el lago de fuego. Miren, entonces si fue para ellos, bueno, pero el hombre insiste, y de eso se aprovecha Satanás, de que el hombre de continuo peca. Miren, nada más imagínese y póngase a pensar, calcúlele. Si dice la palabra de Dios que no hay justo ni un uno, por gracia nosotros ahora somos salvos. Pero en su mente calcule cuántos no están cayendo en estos momentos al infierno por la idolatría, por seguir dioses ajenos, por alabar lo que no conocen. Hay quien dirá, bueno, es que nadie le habló del evangelio. No, sí se les habla del evangelio, pero ellos dicen, yo tengo mi religión. Bueno, quieren tener religión y no quieren tener salvación. No podemos hacer nada por ellos. Pero el día de salvación, como cada día, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿cuándo es? ¿Mañana? ¿Cuándo es? ¿Pasado mañana? ¿Fue el año pasado? El día de salvación es hoy, porque lo habla de manera presente. Amén. Qué bendita es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, démonos cuenta. Eso es lo que causa un ídolo en la mente, hermanos, de una persona que idolatra. Se desvía totalmente. Lo repito, mirando no mira lo que tiene delante de ellos. Mire, por eso mucho cuidado. Es más, también ten cuidado con que tú seas un admirador de un artista por ahí, porque este también puede ser considerado, según la palabra de Dios, como un ídolo al que le dedicas mucho tiempo. Aguas con eso también. Si tienes por ahí, bueno, yo no te lo prohíbo, ¿sí? Yo solamente te hablo conforme a la palabra de Dios. Pero si tienes por ahí unos discos, los cuales te hablan de puro dolor, de pura tristeza, con los cuales un tiempo atrás te emborrachabas y andabas a gatas, pues te digo, en el amor de Cristo, sácalos ya no tienen nada que ver contigo. Alaba a Dios. Cristo tiene poder y Él ha puesto en cada creyente alabanza en su boca, un cántico nuevo. Hoy podemos alabarle, pero con verdadera letra que honre a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Miren, porque solo Dios merece la gloria. Vamos a mirar un texto y con este vamos a concluir. Salmo 115. Hay mucho material para este tema, pero vamos a mirar para concluir el Salmo 115, porque el tiempo ya es justo. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura al Salmo 115. Dice el verso 1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Me voy a detener tantito. Cuando una persona le da gloria a una imagen de talla, ¿se lo da meramente a la imagen de talla o se la da también a aquel que la talló? ¿También se la da a aquel que la talló? Es como que yo dijera, ay, hermano Ángel, qué precioso dibujo. Ay, miren nomás qué bonito. Y el hermano también se levanta y dice, ay, me está diciendo bonito y me está diciendo precioso. Que no, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Es de esta manera. Por eso dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, es decir, al nombre del Señor, sea toda la gloria. ¿Cierto? Toda la gloria. Claro, hay muchos ejemplos buenos y muchos testimonios preciosos y muchas vidas preciosas en este lugar que alaban a Dios con todo su corazón y son dignos,
¿cierto? Pero aún así, ¿cierto? La gloria sigue siendo únicamente para Dios. Continúo, verso 2. Porque, ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Hermanos, ¿dónde está ahora nuestro Dios? Está ahí en el cielo y al mismo tiempo está aquí en este lugar y le podemos sentir, aleluya, porque nuestro Dios no está limitado. Nuestro Dios sí nos puede mirar, escuchar y sí se puede dejar sentir y nos puede sostener para su gloria. Él sí lo puede hacer. Gloria a Dios. Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, y aquí lo menciona, son de plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Cuántos confían en el Señor? Dele un aplauso fuerte, porque no vamos a ciegas. Gloria a Dios. Por su palabra sabemos a dónde vamos y cómo dar pasos seguros para su gloria. Aleluya. ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está aquí en mi corazón, al mismo tiempo está en el cielo, porque aún este mundo solamente es el estrado de sus pies. Cuán grande y poderoso es nuestro Dios. Yo no necesito mirarle, porque si yo mirara a mi Señor quedaría muerto al instante, porque la palabra de Dios así lo menciona. No hay hombre que haya visto a Dios y quede vivo. Yo prefiero mejor un día mirarle, claro, cara a cara, pero en aquel día, cierto, en aquel día glorioso, cuando Él venga y cuando nosotros le recibamos, cierto, ya no seamos más como Tomás. No querramos ver para creer. Es lo que tiene el mundo en estos momentos y desde hace muchos años. Quieren dirigirse por lo que miran, ¿cierto? Ahora nosotros no nos dirigimos por lo que miramos, sino que nos dirigimos, hermanos, por la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Y me es suficiente con lo que ella dice. Para mi alma, para mi vida, esto es suficiente. Es un platillo de los más exquisitos, que digo más, el mejor que pueda haber yo degustado como ser humano. Porque esto es para gloria de Dios. Es para ti, es para mí, es para aquel que me está escuchando, aleluya. Es para que te entregues a Dios, para que mires y voltees tu mirada nuevamente a Cristo y dejes todo aquello que delante de Dios es aborrecible. Por eso la gloria es solo a Dios y únicamente a Él, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya. Porque hay razones contundentes para darle la gloria a Dios. Hay razones muy fuertes. Gloria al Señor, que en otra ocasión vamos a seguir mirando. Pero hay razones bien contundentes del por qué alabamos al único Dios verdadero y respetamos ese primer mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, al único Dios verdadero. Santo es tu nombre. Aleluya. Yo estoy completo. Usted también, ¿verdad que está completo en Él? Cuán glorioso es el Señor. Con esa alegría en Cristo y en el amor del Señor, despedimos a nuestros hermanos que nos estuvieron mirando vía internet. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Y qué decíamos para ellos, hermanos? De parte de la Iglesia Apostólica Manantial de Vida, Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Pues les invito en esta hora, oremos. Pongámonos de pie. Si hay alguien que tenga necesidad, acérquese, aleluya. Dios tiene poder, Dios conoce las situaciones, Dios conoce las necesidades de cada uno. Bendito sea tu poderoso nombre, Señor. Gloria a Dios.